Bueno, clase práctica del uso del multímetro. Como vimos, tenemos el rango, la escala y la función. El rango sería donde entran todas las escalas y la función en este caso sería voltaje continuo. Vamos a ver, esta escala es de 1000 voltios, 200 voltios, 20 voltios, 2000 milivoltios y 200 milivoltios. Por ejemplo, para medir voltaje continuo de la batería, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a usar la punta roja del tester en el borne positivo y la otra en el negativo. Y ahí vemos la medición de 12,26 voltios. Si nosotros invertimos las puntas, vamos a ver que aparece exactamente la misma medición, pero en negativo. Así que si alguna vez hacen la medición y les queda en negativo, es porque está invertida las puntas del multímetro. Como vimos, el conector este, ¿sí? Siempre fíjense en que esté conectado ahí, ¿sí? Que diga voltios, ¿sí? Miliamper, ohmios, ¿sí? Porque la función de arriba es para medir amperes, ¿sí? Para medir intensidad, pero ahí se conectaba en serie. Ahora vamos a ver eso. También otra cosa que podemos hacer con el multímetro es medir resistencia, ¿sí? Seguimos bajando con la ruedita, ¿sí? Acá la función de ohmios, ¿sí? Y tenemos las escalas. Por ejemplo, vamos a ponerlo de 200 ohmios, ahí, la menor escala. Porque los otros son de kilo ohmios, es para medir cosas más grandes. Vamos a medir, por ejemplo, la resistencia de un relé, ¿sí? Como vimos el relé, tenemos el pin 85 y el 86, que son estos dos del costadito, se van a dar cuenta siempre por eso. O en algunos relés está marcado, ¿sí? No sé si acá se alcanza a ver. Sí, ahí se ve, 85 y 86. ¿Ven? 85 y 86. Y después tenemos el 30, que tiene un 3, el 30 y 87 y 287, porque en este caso tiene dos salidas. Bueno, lo que vamos a hacer es medir resistencia, ponemos la función de resistencia. En este caso no importa la polaridad de las puntas, simplemente apoyamos una en una patita y otra en otra. Y ahí vemos la resistencia del relé, ¿sí? Ahí estamos midiendo la bobina del relé. Como ven, si acá no apareciera ningún valor, es porque la bobina está cortada, ¿sí? No tiene continuidad, entonces no anda. Pero como aparece un valor, podemos diagnosticar que está en correcto estado la bobina del relé. Ahora, ¿qué pasa si nosotros apoyamos el tester en esta parte? Ahí no nos va a marcar ningún valor. ¿Por qué? Porque el tester no está siendo activado. Si yo energizo la bobina, ahí sí me daría continuidad el tester. Acá vemos que tampoco tengo otro valor en ninguno de los dos pines. Ahora vamos a ver un relé doble. Ese es un relé de doble salida, ¿sí? Este es un relé simple de una salida. Y después tenemos lo que se llama relé inversor, que en este caso vamos a tener una salida normal cerrado y una salida normal abierto, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a tener resistencia en estos dos, ¿ven? Y vamos a tener resistencia en el normal cerrado, que es el del medio, siempre. ¿Ven? Ahí nos va a marcar el valor. Ahora, en el pin de afuera no vamos a tener resistencia. ¿Ves? Porque ese es normal abierto. Cuando nosotros accionemos, energicemos el pin 85 y 86 con positivo y negativo, ahí sí vamos a tener continuidad. También esto mismo lo podemos probar en la función de continuidad, ¿sí? Del Viper, que también es probador de diodos, ¿sí? Que nos va a dar este sonido. Ahí vamos a indicar que el circuito está cerrado. Con esto vamos a diagnosticar un circuito cerrado, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, en este cable, para diagnosticar que no esté cortado, ahí, ve que suena.
Si el cable estuviera cortado no sonaría. Y ahí detectaríamos un error en algún cableado. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos el cableado del probador. ¿Sí? En este caso tenemos este enchufe, tiene que tener continuidad con cada una de estas salidas. ¿Sí? Entonces lo que nosotros podemos hacer con el tester es comprobar que eso sea así. Nos paramos en una punta y vamos a las salidas. ¿Sí? Hay continuidad. En esta no porque es de la otra punta, pero ahora vamos a la otra. Y hay continuidad. Vamos a la otra, son 4. Hay continuidad. Y vamos a la otra. Y también hay continuidad. Lo mismo lo podemos hacer con los relés. Vamos con el simple. 85-86. Debería haber continuidad. Vamos con este. Marca un valor pero no alcanza a sonar el beeper porque hay continuidad pero es pequeña. Pero hay. En este caso, que en el normal cerrado, ahí sí debería sonar el beeper porque hay continuidad directa. ¿Ven? Ahora, si veo el normal abierto, que es la patita de afuera, no va a haber continuidad. ¿Ven? Entre estas dos tampoco. Entre el borne 30 y el borne del medio hay continuidad, porque es normal cerrado. Entre la bobina, ahí tenemos, ¿ves? Hay continuidad también. Esto debería haber sonado. Quizás está roto, por eso no suena. ¿Ves? Cuando no suena porque está roto el relé. O también la resistencia es muy alta. Como en este caso, ves que marca un valor, resistencia tenemos, pero no alcanza a sonar el beeper. Bueno, la otra función que vamos a tener, en esta misma función, ¿sí? Ven que tiene el simbolito del beeper, del sonido, y tenemos la prueba de yodos, ¿no? Es el simbolito de un yodo. Entonces, también nos va a servir para verificar yodos. Esto lo vamos a ver cuando veamos ahora, cuando hagamos el video de alternadores. Esto es un puente rectificador de alternadores que está compuesto por distintos yodos, yodos positivos y negativos. Tenemos ahí, de un lado el yodo deja pasar la corriente, de otro lado no. Entonces nosotros vamos a verificar eso. De este lado no deja pasar la corriente, ¿ven? Apoyo de un lado y del otro. ¿Sí? Del otro lado deja pasar la corriente, ven que ahí me marca un valor. Invirtiendo las puntas. Tiene una entrada y una salida. Es como si fuera positivo o negativo. Nunca lo podés conectar al revés un diodo. Porque la función es que la corriente pase en una dirección y no vuelva a la otra. Por eso son para rectificar. ¿Ves? Yo le doy vuelta, las puntas, y no me da, como me daba hoy la batería, que si yo la invertía, ¿cierto? ¿Sí? Me daba el mismo valor, pero en negativo. En este caso no, porque la corriente pasa en una sola dirección. Vamos a medir otro. Ahí. ¿Qué pasa si la corriente pasa en dos direcciones? Es porque el diodo está roto. No sé si acá había uno roto, creo que sí. No me acuerdo cuál era. Este no. Anda bien. Este anda bien. Y estos, cuando cambian, dijimos que teníamos positivo y negativo. Cuando cambian, va a tener que dar vuelta a las puntas. Si encuentro el roto.
Mostrando bien. Bueno, están sanos entonces. Acá tenemos un diodo, ¿eh? Así son. En este caso van clavados en la placa del alternador. Lo vamos a ver bien cuando veamos el video de alternadores. Después tenemos diodos así, podemos tener, que también se miden de la misma forma. Tiene una entrada y una salida, y lo que siempre tienen que verificar es que para un lado mida y para otro lado no haya medición. De este lado no hay medición. Y de este lado sí. ¿Ven? Y ahí tenemos un valor. Yo doy vuelta a las puntas de multímetro y no tengo un valor. Eso significa que están dando bien. Bueno, seguimos. Otra función que tenemos es el amperaje, ¿sí? Siempre en auto vamos a ver lo que es continuo, ¿no? Entonces, vamos a ir acá. Este tester está... A ver, tenemos ahí, 10 amperes, ¿sí? Entonces, siempre acuérdense, para medir amperaje, ¿sí? O intensidad, que se conecta en serie, de cambiar la punta del lugar, porque si no, no nos va a medir. Vamos a cambiar a este lado, ahí. Bueno. En este caso tenemos una sola escala, pero puede ser que en otros testers tengan más escalas. Lo que tenemos que hacer ahora para medir es armar un circuito, ¿sí? Porque lo que nosotros vamos a medir lo tenemos que conectar sí o sí en serie. Entonces vamos a armar un mini circuito que lo podemos hacer con una lámpara como esta. Ahí vamos a ponerlo o al negativo. La lamparita, ¿ven? Ahí tenemos un circuito cerrado. Esta es una lámpara de prueba. Si yo lo desconecto, tenemos un circuito abierto. Entonces, entre esto y esto, yo voy a conectar el multímetro para cerrar el circuito y a su vez tener una medición. ¿Ven cómo cierra el circuito? Prende la lámpara y al mismo tiempo tengo una medición. Si salen menos, podemos dar vuelta a las puntas, ¿sí? Tenemos 0,3 amperes en este caso. Eso es lo que está consumiendo esta lamparita. En base al amperaje que medimos va a ser el fusible que vamos a necesitar. En este caso con un fusible de 5 amperes andaríamos bien, ¿sí? También, hablando de fusible, podemos medir los fusibles, volviéndolo a la opción de Vipers de continuidad. Vamos a parar en el fusible y debe haber continuidad. Ahí sonó, ¿eh? En esta hay continuidad, entonces anda bien. También lo que podemos hacer es medir sensores de fin de carrera, ¿sí? En este caso desde el pedal de freno, ¿sí? Tenemos dos pines y también lo vamos a medir con el Viper. Ahí. Cuando yo aprieto, no, o este normal cerrado me parece. Tendría que sonar ahora y cuando yo aprieto apagarse. Ahí, ¿ves? Suena porque es normal cerrado. En realidad esto en el pedal está siempre, cuando está el pedal abajo está siempre apretado. Cuando está el pedal de arriba, digo, está siempre apretado. Si lo puedo tener. Como ven que suena porque está funcionando bien. Ahí está. Ahí hay contacto, ¿sí? Cuando yo aprieto, se corta, ¿eh? Ahí, aprieto y se corta. Así testeamos que esté funcionando bien este sensor. Bueno, y así varias cosas, pero siempre usando el mismo principio, ¿sí? Voltaje, resistencia, continuidad, prueba de diodos,
amperaje. Esto le va a ser muy útil para diagnosticar cualquier cosa en el vehículo.